Hola, buenos días, soy el ingeniero Jorge Lavín y soy creador del sitio Clase Global Online y voy a hacer un tutorial de termodinámica de sustancias puras y sustancias puras y sistemas cerrados. Primero voy a recordar un poco lo que son las propiedades de las sustancias puras, el gráfico presión volumen específico. Y cuando el líquido, en la región interior tenemos una mezcla líquido-vapor. En la región exterior de la derecha, vapor sobrecalentado, hay solo vapor. Y en el lado izquierdo tenemos líquido comprimido. En las tablas normalmente dan el BF, que es el volumen específico del líquido saturado, y el BG, que es el volumen específico del vapor saturado. Y la mezcla se encuentra entre estos dos puntos. Aquí dice líquido saturado BG, líquido, líquido saturado E. Entonces es importante tener claro lo que es la calidad de un sistema. En una mezcla saturada líquido-vapor, la fracción de masa del vapor se llama calidad o título y se expresa como masa de vapor dividido por masa total. Si x igual 0, estamos hablando de un líquido saturado, no hay masa de vapor presente. Y x igual 1, solamente hay vapor. Con x mayor que 1 es vapor sobrecalentado y no estamos en la región interna dentro de la campana. El extremo es en esa línea de vapor saturado. Entonces voy a resolver este problema. Dice, en un recipiente, en un principio, 100 gramos de refrigerante. Llenan un dispositivo de cilindro émbolo con carga constante 60 kilopascales y una temperatura de menos 20 grados Celsius. A continuación se calienta el dispositivo hasta que alcanza una temperatura. Carga constante significa presión constante. Una temperatura de 100 grados Celsius. Determina el cambio en el volumen del dispositivo como resultado del calentamiento. Entonces lo que tenemos que ocupar es la tabla del refrigerante 134 sobrecalentado. ¿Por qué esta tabla? Porque bueno, nos dicen que es un refrigerante 134 y porque en estas condiciones esto es 0,06 megapascal. Basta dividir por 1000 para llevarlo de kilopascales a megapascales. Y vemos que en esas condiciones, el volumen específico 1 es 0,33608 metros cúbicos por kilómetro. Como nos dan la masa, en un principio 100 gramos de refrigerante 134 llena un dispositivo de cilindro émbolo con carga constante de 60 kilopascal y menos 20 grados Celsius. A continuación se calienta el dispositivo hasta que su temperatura es 100 grados Celsius. Determina el cambio en el volumen del dispositivo como resultado del calentamiento. Entonces tenemos la masa. La base a kilogramos dividiéndolo por 1000. Y sabemos que el volumen específico, el volumen total dividido por la masa. Entonces el volumen total, el volumen específico por la masa. Y así tenemos el volumen 1.
Entonces, así tenemos el volumen 1, multiplicando la masa por el volumen específico. Ahora tenemos las condiciones finales también, 60 kilopascales y 100 grados Celsius, entonces nos vamos acá. Tenemos el volumen específico final. Porque la temperatura final es 100 grados Celsius. Entonces el volumen 2 es, la masa se mantiene igual, sistema cerrado. Cero, 5, 4, 1, 0, el 2. Entonces la diferencia de volumen, el volumen 2 menos el volumen 1. Entonces eso es lo que aumentó el volumen. O sea, el émbolo al recibir calor se desplazó hacia arriba y el volumen aumentó 0,0168 metros. Entonces lo hay que tener claro en este ejercicio, solamente la definición de volumen específico. Ahora voy a resolver un ejercicio de gases que me dice cualquier relación entre la presión, temperatura y volumen específico de una sustancia se llama ecuación de estado. La más simple y mejor conocida es la ecuación de estado de gas ideal, dada por presión por volumen específico, igual R. Hay que tener cuidado con este R, es el R de la constante del gas, no el R el R universal, es el específico para el gas, por la temperatura. Entonces, dice el ejercicio. Un recipiente de 1 metro cúbico con aire a 25 grados Celsius y 500 kilopascales. Entonces voy a anotar aquí recipiente 1. Tiene un volumen 1 de 1 metro cúbico. Temperatura 25 grados Celsius y presión 500 kilopascales. Se conecta con otro. No nos dicen el volumen, pero nos dicen su masa de aire. La temperatura es 35 grados Celsius. La presión 2 del recipiente 2 es 200 kilopascales. La válvula se abre. La válvula se abre y se deja que todo el sistema llegue al equilibrio térmico con los errores que está a 20 grados Celsius. Entonces la temperatura final es 20 grados Celsius.
Determine el volumen del segundo recipiente y la presión final de equilibrio del aire. Ya, entonces podemos calcular, esa es la constante del gas aire. Cuando es aire, esta es la constante que hay que usar. Entonces, en estado 2, usamos la ecuación P por V2, R por T2. Y aquí podemos sacar el volumen específico en estado 2, que sería 0,287 por la temperatura es 35 más 273,15 dividido por la presión 2, que es 200 kilopascales. Entonces el R tiene kilopascales y la presión kilopascales, entonces no tenemos problema con la unidad. El volumen 2 0,442 metros cúbicos por kilogramo. Pero nos da la masa del volumen del recipiente 2. Y sabemos que el volumen específico es el volumen de igualdad. Entonces el volumen sería 2,21 metros cúbicos. Ahora voy a calcular la masa del recipiente 1. Porque tenemos la P por V igual R, pero el volumen específico es el volumen dividido por la masa. Entonces la masa la podemos obtener fácilmente como P por V R. Entonces son 500 kilopascales, un metro cúbico. Si está todo en sistema internacional, no hay problema, que pegarse los kilopascales, ¿no? Y la temperatura es 25 más 12. Entonces así calculamos la masa inicial. Usa la masa, no la masa inicial. La masa del recipiente 1. 5,84 kilos. Entonces ahora podemos calcular la masa total. La masa total va a ser 5,84 más 5, 10,84 kilos. Y el volumen total va a ser el volumen 1, que es 1 más el volumen 2, que es 2,21. 3,21 metros cúbicos. Y tenemos la temperatura final. Esta es la masa. Lo podemos considerar como la masa final. Cuando está ¿cómo se llama? La válvula abierta. Y la temperatura final nos dice que es 20 grados. Entonces ocupamos la misma. Y podemos sacar la presión final. El volumen específico lo cambié por volumen de por masa porque tenemos
Entonces la presión final va a ser M total por RT final dividido por el volumen total. Entonces la presión va a ser, o sea, la masa total 10,84 por 0,287 por 20 más 2,7 dividido por el volumen total que es 3,1. 283 kilómetros. Entonces, este fue el problema 2. El volumen del recipiente 2 era fácilmente calculable, ya no daban todos los datos. Y la masa del recipiente 1 también no daban todos los datos. Ahora voy a resolver el último problema, que es de un sistema cerrado. Estas son las fórmulas que aparecen en Sengel. Esta de aquí es la que vamos a... Y hay que jugar una tabla de agua saturada. Entonces el problema dice así. Un recipiente rígido de 10 litros, si el recipiente es rígido ya se al tiro y el volumen específico se mantiene. Volumen 10 litros. Contiene inicialmente una mezcla de agua líquida y vapor a 100 grados Celsius. Con calidad, yo lo llevo hasta el tiro decimal, 1, 2, 3. 0,123. Luego se calienta la mezcla hasta que su temperatura es de 150 grados. Calcule la transferencia de calor necesaria para este proceso. Entonces la fórmula que está marcada es la que hay que ocupar. Q menos W. Calor menos trabajo. Ocupamos energía interna porque es un sistema cerrado. Más variación de energía potencial, más variación de energía. Esto se desprecia normalmente si no dicen nada. Y el trabajo es cero porque el volumen es rígido. El volumen constante no es trabajo. Entonces llegamos finalmente a que Q es igual a la variación de energía interna. O sea, si la masa la multiplico por la energía interna específica final menos la energía interna inicial, puedo obtener el calor ingresado. Ahora tenemos la temperatura inicial, 100 grados. 100 grados y nos dicen que es una mezcla líquido-agua. Como 100 grados, podemos sacar, tenemos el volumen. Podemos sacar el volumen específico de la mezcla. El volumen específico de la mezcla es el volumen del líquido más la calidad, volumen de higiene, volumen. Entonces el volumen específico de la mezcla es igual al volumen del líquido, volumen líquido saturado, por la calidad multiplicado por el volumen específico del gas menos el volumen específico del líquido. Entonces lo podemos llegar y reemplazar.
Tenemos que buscar 100. ¿Por qué es importante tener el volumen específico? Porque se mantiene constante, porque el volumen es rígido. Entonces V1 igual a V. Y eso da 0,2065,7 metros cúbicos por kilo. Entonces ya tenemos el volumen específico inicial. Y también podemos calcular la energía interna inicial, porque la energía interna específica inicial, porque también la vamos a manejar. Entonces, es energía interna 2506, 2419,07. 419 y 2506. $675, 75. Y también podemos calcular la masa, porque la masa, o sea, el volumen específico el volumen específico, el volumen partido por la masa. Entonces la masa va a ser el volumen, que es 10 litros, digo el volumen específico. Y va a pasar de litros a metros cúbicos, que ir por mil. Sería 0,01. Y el volumen específico es 0,2065. Solamente nos falta energía interna final. Entonces va a encontrar la energía interna final. Sabemos que el volumen final
igual al volumen 2. O sea, el volumen 2 igual al volumen. Se mantiene el volumen específico porque el volumen y la masa es constante. Y a 150 grados Celsius tenemos un volumen específico del líquido de 0,01091 más x2 por... Entonces aquí sacamos el x2. La 0,52525. Entonces ahora solo reemplazamos la fórmula de energía interna y encontramos la energía interna. Y a 50 grados, a 150 grados Celsius sería va a ser 631,66 más. Y yo tengo la energía. 1640. Y estos son kilojoule, kilo. Igual hay interna uno. Entonces ahora reemplazar, me falta una unidad. Entonces sería 46,83 kilos.
Entonces, este fue el tutorial de cómo centrar los ejercicios de sustancias puras, gases y refrigerantes, y un ejercicio de ya análisis cerrado, calcular el calor necesario para el proceso que indicamos. Entonces tienen que tener claro que los conceptos de calidad, las fórmulas que se ocupan para sistemas cerrados. Cualquier duda o consulta me pueden enviar un mensaje por interno a Messenger o comunicarse conmigo. Entonces, muchas gracias, nos vemos en otro tutorial.